Hola, espero que estén muy bien. A la izquierda el TCL C635 con tecnología de color Quantum Dots. Y a la derecha el Hyundai Hi-LED 5523QA, que por términos prácticos simplemente le voy a decir Hyundai porque su nombre es muy largo. Lo que quiero que entiendan siempre con este primer encendido, luego de tenerlos varias horas desconectados de la red eléctrica, es que siempre un televisor con Android o con Google TV toma muchos segundos en poder estar totalmente funcional. En este caso al TCL lo tuve varios días desconectado de la red eléctrica, mientras que al Hyundai simplemente unas cuantas horas. Y aún así el Hyundai siempre tarda mucho más tiempo en iniciar y en quedar totalmente funcional, mientras que el TCL por lo menos el tiempo que toma en poder acceder por ejemplo a aplicaciones es simplemente inferior. Y este aspecto puede ser muy relevante para muchas personas. De todas formas, a mí me sigue pareciendo el tiempo del TCL en cuanto al inicio muy largo, pero la gran mayoría de televisores con Google o Android TV tardan entre 40 y 50 segundos en quedar totalmente funcionales luego de haberlos conectado de nuevo a la red eléctrica. Pero este Hyundai la mayoría del tiempo siempre tarda alrededor de un minuto o un poco más en quedar totalmente funcional. En este caso tenía apagado el router que me generaba la señal Wi-Fi a la cual estaba conectado el Hyundai. Por tal razón obviamente voy a proceder a conectarme de nuevo. Y también quiero decir que en este caso el TCL por alguna razón está demorando muchísimo tiempo en abrir la aplicación YouTube. Ya por fin puedo acceder a ella a través del TCL. Y el Hyundai siempre al conectarse a una red Wi-Fi toma muchos segundos en poder identificarla y conectarse como tal, como están pudiendo percibir, varios segundos. Y a mí personalmente me parece molesto y sé que a muchas personas también este aspecto les parece increíblemente tedioso. Mientras que en el TCL todo ese tipo de cosas son por lo menos un poco más rápidos. Aunque no estoy diciendo que sea el televisor más rápido del mercado con Google TV, pero es por lo menos superior en comparación a este Hyundai QLED. Quienes no sepan, este televisor Hyundai hasta ahora es el único con tecnología Quantum Dots que se comercializa en Colombia, no sé en otros países. Y como están pudiendo notar, simplemente el Hyundai tarda increíblemente en poder identificar la red y conectarse. El sistema operativo del TCL es Google TV basado en Android 11, mientras que el sistema operativo del Hyundai es Android TV basado en Android 9. La fluidez en ambos televisores no es la mejor, ni a la hora de abrir aplicaciones, ni de cargar videos, ni de adelantar, ni de retroceder, pero es por lo menos un poco más rápida en el TCL la mayoría del tiempo, aunque el Hyundai no responde mal. De hecho, en algunas ocasiones abre un poco más rápido, o por lo menos con la misma velocidad, algunas aplicaciones. El problema con el Hyundai, que ya he experimentado más de 5 veces con todas estas comparativas que he realizado con este televisor, es que de un momento a otro se reinicia luego de navegar por las aplicaciones o por ejemplo de haber utilizado una consola de videojuegos, lo cual es increíblemente tedioso. Aquí por ejemplo se los voy a mostrar. En este momento, de un momento a otro, por alguna razón se reinicia y es muy incómodo porque ya saben que el reinicio demora muchísimos segundos y como ya dije me ha pasado varias veces con ese televisor. Y debo decir que hasta ahora nunca me había pasado con ningún otro televisor, ni con Android TV, ni con Google TV, ni con el sistema operativo Tizen de los Samsung, ni tampoco con el sistema operativo WebOS de los LG, ni siquiera con el sistema operativo Vida que incluyen algunos televisores de la marca Hisense. Y hasta aquí podría decirles que el punto negativo de este televisor Hyundai es precisamente su sistema operativo. Entonces podría decirles que este televisor solamente lo recomiendo si van a conectarle a un puerto HDMI a alguna Android TV Box o por ejemplo un Google Chromecast o por ejemplo un Fire TV. Y es que si bien de acuerdo a la aplicación AIDA64 ambos modelos cuentan con el mismo procesador que es un ARM Cortex A55,
El problema con el Hyundai es que la velocidad de procesamiento del procesador, valga la redundancia, es inferior, aunque no quiero decir que la velocidad de procesamiento por parte de la ARM Cortex del TCL sea la más rápida, pero por lo menos es considerablemente más rápida y tal vez se deba a eso el hecho de que el televisor Hyundai se reinicie tanto y también al hecho de que la GPU que incluye el TCL es más reciente, es del 2018, mientras que la GPU del Hyundai es del 2015. Y en cuanto a la cantidad de memoria RAM, es la misma en ambos modelos de 2 GB. Y otro aspecto muy importante que debo mencionar es que el Hyundai no reconoce redes Wi-Fi de 5 GHz, mientras que el TCL sí. Este es el diseño del control remoto de ambos televisores. Es una de las pocas cosas que destaco del Hyundai. Personalmente me gusta más, me parece que es un poco más ergonómico por el hecho de ser más pequeño y tener mejor ubicación de las teclas, aunque una persona se puede terminar acostumbrando al control remoto del TCL. La tienda de aplicaciones en ambos modelos es por supuesto la Play Store de Google y de ser necesario se les puede instalar archivos APK. Y dentro de estas aplicaciones hay muchas que pueden cumplir la función de navegadores de internet. Y en ambos televisores es posible la función de compartir pantalla, aunque para esto muchas veces es necesario usar una aplicación de terceros o utilizar la aplicación Google Home que tengan instalada en su smartphone. En cuanto a calidad gráfica, quiero empezar por decir que el TCL es compatible con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision, mientras que el Hyundai no. Y lo otro es que cuando acceden a algún contenido que sea compatible con alguna tecnología de alto rango dinámico, el TCL avisa qué tipo de tecnología de alto rango dinámico es, mientras que el Hyundai nunca avisa. Aquí pueden ver en la parte superior izquierda que el TCL saca el logo de Dolby Vision, mientras que el Hyundai nunca avisa, como ya había mencionado. No es que sea algo importante, pero tenía que ser mencionado. Y en cuanto a las diferencias entre el Dolby Vision y el HDR10, realmente el ojo humano muchas veces es difícil que pueda notarlos, pero los metadatos dinámicos de la tecnología Dolby Vision se supone que lo que hacen es lograr mejor profundidad y más nivel de detalle en aquellas partes que tengan mucha sombra u oscuridad. En este caso utilizo la aplicación Disney Plus, que es una de las que más tiene contenido con Dolby Vision, porque lo que deben saber es que las tecnologías de alto rango dinámico no pueden ser añadidas en ninguno de esos televisores, es decir que ambos modelos activan la tecnología de alto rango dinámico con la que sea compatible cada contenido de forma automática. Y aquí quiero mostrarles los modos de imagen. El Dolby Vision del TCL genera solo 2 modos de imagen, mientras que el HDR10 del Hyundai genera más modos de imagen. Y algo que no me gusta es que cuando voy a acceder a cambiar los modos de imagen, siempre la pantalla del Hyundai se coloca en negro la mayoría de las veces cuando reproduzco algún tipo de contenido de la mayoría de aplicaciones más populares, ya sea Disney Plus, Amazon Prime, YouTube, Netflix, entre otras, y es algo que me molesta mucho. Y cuando el contenido tiene la tecnología HDR10 por parte del TCL, este modelo muestra más modos de imagen y ambos modelos cuentan con un parámetro que permite mayor saturación de color. En el caso del TCL se llama color dinámico y en el caso del Hyundai color vivo. Y hasta aquí quiero decir que en cuanto a colores y brillo, el TCL se lleva la ventaja, aunque no sea por una gran diferencia. Y lo otro que quiero decir es que el Hyundai no me parece que haga un mal trabajo en esta área. Y como ya mencioné, realmente el problema negativo del Hyundai tiene que ver con su sistema operativo muy poco optimizado y con su hardware que no es el mejor. Hasta aquí quisiera saber qué opinan de ambos modelos, cuál les ha parecido mejor o cuál comprarían y por qué. Por favor, déjenmelo saber en la caja de comentarios. No obstante, ante todo lo anterior, el televisor Hyundai, por lo menos en esta área de escenas oscuras, me parece que genera mejores resultados mostrando menos efecto de nubosidad. Y para quienes no sepan qué es el efecto de nubosidad o conocido como clouding, es cuando las partes que deben ir oscuras tienden a lucir grisáceas y con exceso de luminosidad.
y como pueden notar en el TCL se nota más este aspecto, además de resplandores de luz en la parte baja y alta de la pantalla. Y aunque el TCL cuenta con opciones como por ejemplo aquella conocida como microdimming o microatenuación, realmente no hace mucho por arreglar este aspecto, y lo único que queda por hacer en el TCL por realmente decrecer el efecto clouding es decrecer la cantidad de brillo, pero obviamente esto afecta considerablemente el resto de la imagen. Mientras que, como ya mencioné, en el televisor Hyundai el efecto clouding es por lo menos menos invasivo o menos molesto en la mayoría de escenas. Cabe mencionar que ambos televisores cuentan con panel VA y que la tecnología de retroiluminación en ambos modelos es LED directa básica, por así decirlo, sin la función de atenuación local. El término D-LED que pueden encontrar en algunos televisores incluyendo Hyundai no es nada del otro mundo, simplemente la D hace referencia a Direct o Direct LED, o como ya mencioné, retroiluminación LED directa, que es la misma que tiene el TCL. Pero vuelvo y reitero, me parece que el trabajo en esta área es mejor en el Hyundai. No digo que sea perfecto, pero sí hay que decir que se muestra menos efecto clouding. Además de que en algunas ocasiones se pueden percibir mejor los detalles en el Hyundai con lo que viene de fábrica, pero ya saben que en el TCL le pueden bajar al brillo y así baja la cantidad de efecto de nubosidad. Para estos resultados en cuanto a escalado de imagen, utilizo el modo imagen cine en el TCL y el modo imagen película en el Hyundai con contenido en rango dinámico estándar. Y aquí debo decir que el trabajo es levemente mejor por parte del TCL porque al observar contenido con muy baja resolución, es decir 720p o menor resolución, se notan menos partes pixeladas. Aunque no quiero decir que el trabajo por parte del Hyundai sea terrible, porque es por lo menos más que aceptable. Simplemente recuerden que ningún televisor 4K hasta la fecha va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. También me parece importante recalcar que la uniformidad de colores grises en ambos modelos no es la mejor y sí que se puede notar algo de efecto de pantalla sucia, principalmente en los laterales de las pantallas de ambos modelos. Pero por lo menos a la hora de ver contenido con más color, especialmente deportes o jugar videojuegos de deportes, me parece que el efecto de pantalla sucia en ambos televisores puede pasar como algo desapercibido, al menos si no colocan mucha atención en intentar encontrar el efecto de pantalla sucia, porque si colocan demasiado cuidado sí que se puede notar un poco más, principalmente por parte del Hyundai, aunque vuelvo y repito, no me parece que sea algo ni muy molesto ni muy distractor. También quiero que sepan que el manejo de los reflejos en ambos televisores no es el mejor, y esto se debe tanto por el hecho de que ambos modelos tienen panel VA como por el hecho de que no tienen altísimas cantidades de brillo, pero por lo menos en una habitación que reciba algo de iluminación artificial se comportan de una forma decente, pero para contrarrestar reflejos de luz natural no son las mejores opciones. Otro aspecto importante que deben saber es que los ángulos de visión en ambos televisores no son buenos por el hecho de tener paneles VA, con lo cual los colores pierden mucho volumen y lucen muy blanquecinos cuando sus pantallas son observadas desde ángulos muy amplios, con lo cual no son las mejores opciones para, por ejemplo, ver un partido de fútbol con muchos familiares o amigos que deban sentarse alrededor de estas pantallas. Y para terminar esta parte de calidad gráfica general, debo decir que el manejo del movimiento a la hora de ver contenido a través de aplicaciones de streaming o a la hora de conectar un decodificador de señal digital a alguno de los puertos HDMI, el resultado es mucho mejor por parte del TCL porque cuenta con la tecnología Motion Estimation, Motion Compensation, mientras que por parte del Hyundai en algunas escenas que tienen barridos de cámara o muchos movimientos rápidos, sí que se puede notar mucho efecto de judder o de vibración, y que puede variar la intensidad dependiendo de cada escena, pero usualmente sí que se puede percibir. Mientras que la tecnología Motion Estimation, Motion Compensation del TCL, al activar este parámetro movimiento definido, decrece considerablemente el efecto judder o de vibración, mostrando entonces una imagen muchísimo más fluida.
En cuanto al apartado gaming, lo primero que hay que decir es que en el TCL se puede activar esta Game Bar dejando oprimido este botón en el control remoto, y por medio de esta Game Bar se puede activar este parámetro conocido como HDR Gaming Interest Group, que lo que hace es mejorar un poco el brillo y el contraste en aquellos videojuegos que tienen alto rango dinámico. También se puede acceder a esta barra de estadísticas que muestra los FPS actuales de cada videojuego. También, por ejemplo, está esta caja de herramientas en donde al activarla aparece una mira en pantalla a la cual se le puede cambiar el tamaño, la forma y el color, y puede ser útil en aquellos videojuegos de disparos de primera o tercera persona. Y obviamente si quieren la pueden apagar. Y también se puede acceder a lo que se conoce como maestro de juegos, en donde al activarlo lo que hace es mejorar el modo de baja latencia para mejorar los tiempos de input lag, y también para activar la frecuencia de actualización variable para así permitir que haya mejor manejo del movimiento. Pero para poder que sea posible activar la frecuencia de actualización variable en el TCL, deben irse a configuración, después acá a canales y entradas, después hacer clic en entradas y bajar hasta donde dice estándar avanzado de HDMI y colocarlo en activado. Y después de esto ir hasta la parte de abajo y activar donde dice frecuencia de actualización variable. Otra diferencia en este apartado gaming es que cuando el TCL detecta una consola de videojuegos, o mejor dicho un videojuego como tal, solamente activa un solo modo de imagen, es decir, el modo juego, es decir que no se pueden cambiar a otros modos de imagen, mientras que en el Hyundai no hay un modo juego como tal, y simplemente con cada uno de los modos de imagen que se escoja se generan prácticamente los mismos tiempos de input lag. Y aquí debo decir que si bien no tengo un dispositivo que me permita conocer estos tiempos de input lag, me parece que ambos modelos en esta área se comportan muy bien, y tal vez cualquier gamer podría quedar más que satisfecho teniendo en cuenta que se trata de pantallas relativamente grandes, es decir, de televisores, en este caso ambos en tamaño de 55 pulgadas. Y la principal diferencia a favor del TCL es que este modelo cuenta con la capacidad de los 120 Hz, aunque solamente sea hasta 1440p. No es compatible con los 120 Hz en 4K. Por lo cual, aunque se comercialice como si tuviera puertos HDMI 2.1, para mí simplemente no los tiene. Recuerden que muchas marcas ya se pueden dar el lujo de decir que sus televisores tienen puertos HDMI 2.1 con el simple hecho de ser compatibles con los 60 Hz en 4K, más alto rango dinámico, más canal de retorno de audio mejorado. Y si bien me parece que la fluidez es mejor por parte del TCL porque cuenta con frecuencia de actualización variable, me parece que el Hyundai en esta área no se desempeña mal. Además, en este tipo de videojuegos que tienen mucha oscuridad, como ya mencioné antes, en este tipo de condiciones el rendimiento es un poco mejor por parte del Hyundai porque muestra menos efecto clouding o nubosidad, pero ya saben que eso se puede arreglar en el TCL bajándole un poco a la cantidad de brillo. El calentamiento en pantalla luego de casi 2 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos en ambos televisores, es normal, pero sí debo decir que es un poco más alto por parte del TCL, probablemente porque tiene mayor cantidad de brillo y tecnologías gaming avanzadas. Sea como sea, en ninguno de ellos van a sentir un calor exagerado al acercarse a sus pantallas. En cuanto a las entradas, el TCL tiene 2 puertos USB, uno de ellos es 3.0, tiene 3 puertos HDMI 2.0, recuerden que desde mi punto de vista no son HDMI 2.1, tiene un puerto para el cable LAN para internet, un puerto para el cable de la antena de aire, un puerto para el cable digital óptico y 2 puertos de 3,5 milímetros, uno de ellos es para conectar este conversor de entradas compuestas que se incluye dentro de la caja y el otro para conectar por ejemplo auriculares. Mientras que el Hyundai tiene prácticamente lo mismo, excepto que sus 2 puertos USB son 2.0. Ya para terminar, quiero hablar del sistema de sonido de ambos televisores. La potencia es la misma, la diferencia principal es que el TCL cuenta con tecnología de la marca Onkyo y que es compatible con tecnología Dolby Atmos, mientras que el Hyundai solamente con Dolby Digital Plus, pero realmente no me parece que esté mal. De hecho, en la práctica el Hyundai suena un poco más potente,
pero al mismo tiempo cuando el volumen se acerca a su máxima capacidad o cuando está en su máxima capacidad se puede notar un poco más de distorsión, mientras que en el TCL el sonido no es tan potente pero se escucha un poco más nítido y con menos distorsión. Y al final de este video, lo cual serán unos pocos segundos, van a poder escuchar los sistemas de sonido de ambos televisores para que más o menos se hagan una idea de cómo podrían resultar en la vida real. Y a manera de resumen, simplemente quiero mencionar que el Hyundai tiene solamente dos aspectos negativos. Uno de ellos es que el sistema operativo no es el más optimizado y su hardware no es el mejor. Y el otro es que el manejo del movimiento a la hora de utilizar aplicaciones o conectar un decodificador de señal digital a sus puertos HDMI no es que sea muy bueno, pero es por lo menos aceptable. Si piensan comprar el televisor Hyundai, solamente háganlo si le van a conectar un Google Chromecast, un Fire TV o alguna Android TV Box que a ustedes les guste. En general la calidad gráfica del Hyundai no me pareció mala y el sistema de sonido es bueno. Pero realmente me parece que el TCL es más equilibrado, pero al mismo tiempo cuesta más. No sé ustedes qué piensan acerca de ambos modelos, cuál escogerían y por qué. Por favor déjenmelo saber en la caja de comentarios. Y si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den click al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, y que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y hasta la próxima.